Ahora vamos a pasar al siguiente orador, Camila Preventano. Camila tiene estudios en comunicaciones digitales y participa como investigación en un proyecto que analiza los bloques de DNS en América Latina. Este proyecto ha sido desarrollado por la Universidad Católica de Uruguay con apoyo de otras organizaciones. Camila Preventano va a hablar en la siguiente, va a estar a cargo del mapeo de las tendencias de bloqueo de DNS en América Latina. Una investigación sobre técnicas de bloqueo del DNS en Latinoamérica. Esta investigación, estoy desfamiliarizada con el puntero. Ayuda, porfis. Ahí va, perfecto. Esta investigación fue desarrollada desde la Universidad Católica del Uruguay con el apoyo del Open Technology Fund y la colaboración del LAC-ISP y el LAC-IX. El equipo de investigación fue dirigido por Carolina Aguerre y tuvo la mentoría técnica de Miguel Ignacio Estrada y Carlos Martínez. Y el grupo de investigación, es curioso, se buscó que fuera un grupo de estudiantes avanzados de grado multidisciplinarios. Entonces, por ejemplo, estoy yo, Camila, del lado de las comunicaciones y la ciencia de datos. Después está Rodrigo y Sabrina de parte de las telecomunicaciones y después está Brittany del lado de las ciencias políticas y Franco del lado de ingeniería en informática. Bueno, partiendo muy desde el principio, ¿qué es un bloqueo del DNS, no? Bueno, muchos acá ya sabemos que el DNS es un sistema de nombres de dominio que traduce los nombres de dominio a una dirección IP con el fin de redireccionar al usuario a un sitio web en particular. Un bloqueo de este sistema es una técnica utilizada por varios administradores de red y proveedores de servicios que restringen el acceso a determinado contenido web. El objetivo principal de esta investigación era conocer los distintos mecanismos de bloqueo del DNS en Latinoamérica, con foco en Cuba, El Salvador, Honduras y Venezuela, en contraste con Argentina y Uruguay debido a sus distintos contextos políticos. Lo que nos importaba acá en realidad saber era si las técnicas de bloqueo variaban según los distintos países de la región. Al momento de iniciar esta investigación, lo primero que hicimos fue hacer como una búsqueda de antecedentes, donde confirmamos que hay una escasez de este tipo de investigaciones en la región y mucho menos que abarquen distintos países. Pero acá les compartimos algunos informes que nos resultaron valiosos, como el de Freedom House, el de ONI, el de Venezuela Sin Filtro, que más adelante tuvimos la oportunidad de entrevistar, y de Diction. Bueno, la metodología de investigación contó con una metodología mixta, de un abordaje tanto cuantitativo como cualitativo y simultáneo, ¿no? De parte del abordaje cuantitativo, lo primero que hicimos fue hacer una lista de páginas web susceptibles a bloqueos. Entonces conseguimos al final una lista de 4.635 páginas web, desde antecedentes bibliográficos, una importante base de datos de ONI Explorer, datos relevados por los informantes, porque más adelante entrevistamos expertos, y también órdenes judiciales de Uruguay y Argentina, ya que ambos de estos países cuentan con sus órdenes judiciales públicas, aunque cabe mencionar que no todos los bloqueos se llevan a cabo mediante órdenes judiciales. Bueno, una vez tenidas esta lista, hicimos una serie de pruebas en ONIProve. Para quien no conoce, ONIProve es una aplicación móvil de código abierto y gratuita, que básicamente y de manera muy simplificada, vos le das una lista de páginas web y ONI realiza una serie de pruebas y mediante estas pruebas te deduce o no si hay anomalías. Más adelante vamos a explicar qué tipos de anomalías hay, pero básicamente si con estas anomalías vos podés determinar si la página web está bloqueada o no y por qué técnica de bloqueo, ¿no? Entonces hicimos pruebas locales mediante voluntarios en Uruguay, Argentina, El Salvador y Venezuela, y también hicimos pruebas con VPN, cambiando la ubicación de la VPN a Uruguay, Argentina, El Salvador, Venezuela, Cuba y Honduras. Cabe mencionar que en Honduras no se hicieron pruebas locales porque no se consiguieron voluntarios, y en Cuba, aunque sí se consiguieron voluntarios, no se pudieron realizar las pruebas correctamente debido a los constantes cortes de luz.
También se hicieron pruebas secundarias con resolvedores abiertos y una vez tenida toda esa información se pasó por algo que nosotros llamamos sistema mesh. Básicamente el sistema mesh lo que hace es probar el sitio web en los distintos países del estudio y si el sitio web es accesible desde al menos un punto, se determina que el sitio web existe. Sin embargo, si el sitio web no se puede acceder desde ninguno de los países del estudio, se entiende entonces que tal vez ese sitio web no existe o está en desuso. Y una vez con todo esto, también para averiguar qué temáticas, o sea, de qué tema eran las páginas web más bloqueadas, se siguió la categorización de The Citizen Lab, ya que se vio que era un estándar bastante común en la región y para, bueno, todos hablar un poquito el mismo idioma. Bueno, de parte del lado cualitativo, se hicieron varias entrevistas focalizadas a expertos, expertos de IXP, ISPs, abogados, técnicos, organizaciones de derechos humanos, politólogos, en lo que es Latinoamérica y el Caribe, y como ya mencioné anteriormente, esto fue simultáneo a la construcción de la lista, entonces siempre hubo como una retroalimentación. Bueno, ahora vamos a compartir algunos de los resultados. Bueno, para esto es creo que lo más importante, pero para aclarar, como ya mencioné antes, ONI detecta anomalías, ¿no? Y divide dos tipos de anomalías. DNS Experiment Failure, que sugiere una inconsistencia en la resolución del DNS, y HTTP Experiment Failure, que indica que hubo un error en la conexión HTTP a pesar de la consistencia del DNS. Después esto también se subdivide en resultados que un poquito adelante los voy a explicar, pero lo importante aclarar acá es que aunque el nombre puede ser confuso, ambas anomalías ONI las asocia directa o indirectamente a un bloqueo del DNS. Así que estos resultados son todos de bloqueo del DNS. Yo sé que el nombre puede resultar un poco confuso. Bueno, acá tenemos un primer pantallazo de las pruebas locales y las pruebas VPN, dividido por país y por porcentaje de tipo de anomalía. También podrán ver que hay una tercera anomalía, que es Undefined Techniques, que es básicamente una categoría que le pusimos nosotros, que fue para los resultados donde ONI no pudo decirnos exactamente de qué tipo de anomalía se trataba, así que le pusimos técnica indefinida. Y bueno, entonces, como ya dijimos, estas anomalías se subdividen en distintos resultados. En este caso, de las pruebas locales y las pruebas con VPN, el 100% de las anomalías de tipo DNS Experiment Failure fue Android DNS Cache No Data. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que el dispositivo Android, que fue el único sistema utilizado para estas pruebas debido a las características del momento de la aplicación de ONI, no contenía datos válidos o la información era incorrecta. Entonces, y después los tipos de anomalía HTTP Experiment Failure se subdividían en 5 distintos resultados, como Connection Refuse, Generic Time of Error, SS Invalid Hostname, EOF Error y Network Unreachable. Bueno, acá tenemos un primer pantallazo de los resultados. Arriba tenemos los resultados de las pruebas locales y abajo los resultados con VPN. A la derecha tenemos los resultados HTTP Experiment Failure y a la izquierda DNS Experiment Failure. Acá tenemos los de Venezuela ordenados de la misma manera. Como podrán ver, en las pruebas locales existe más variedad de tipos de resultados. Acá tenemos Uruguay, donde pudimos hacer la prueba en distintos ACNs. Esto es Antel. Esto es Movistar. También en Argentina pudimos lograr hacer las pruebas en distintos ACNs. Esto es Telecom. Ven la variedad de resultados en las pruebas locales HTTP Experiment Failure. Esto es ePlan. Y acá tenemos Cloudflare. Como ya mencioné, en Honduras solo se pudieron hacer pruebas con VPN. Vemos una distribución bastante pareja. Y en Cuba también, solo con VPN. Y vemos alguna que otra diferencia. Después, moviéndonos más a lo que son los resultados cualitativos, le preguntamos a los entrevistados cuáles son los motivos principales de por qué un ente, por qué alguien quisiera bloquear un sitio web. Y entonces determinamos 3 motivos principales. El primero es propiedad intelectual, los ya conocidísimos casos de piratería, transmisiones de películas, partidos de fútbol, etc. Como segundo lugar tenemos el incumplimiento de la ley. Acá tenemos distintas características como lo que son el cibercrimen o las apuestas ilegales. Y por último, las motivaciones políticas, que es que bueno, algunos gobiernos tienen la necesidad de controlar la difusión rápida de información en Internet y en casos de descontento político, ¿no? Básicamente controlar qué se está diciendo en Internet. Entonces, también tenemos limitaciones técnicas e institucionales. La primera es que las órdenes judiciales muchas veces carecen de un enfoque técnico y esto lleva, como ya mencionamos hace unos días,
bloqueos ineficientes o sobredimensionados, y también existe un desconocimiento acerca del alcance del bloqueo a nivel IXP. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces nos han planteado los entrevistados que un ente pide un bloqueo o un XP pensando que eso va a tener consecuencias instantáneas en toda su clientela de ISPs, y esto no es necesariamente así. Y esto a su vez pone en compromiso al XP porque tiene que buscar la neutralidad, ¿no?, entre su clientela de ISPs y su relación con el gobierno. Después tenemos otra temática importante, que es la dependencia de los proveedores pequeños, ya que muchas veces dependen de los proveedores más grandes. En Brasil, por ejemplo, 3 de los IPs principales tienen el 45% del mercado. Entonces, si 15 o 20 de las ISPs principales ejecutan un bloqueo, esto afectaría a miles de proveedores más pequeños, ya que no tienen sus propios DNS configurados. Bueno, esto creo que no sorprende a nadie, pero también en las entrevistas hallamos que la principal herramienta para evadir los bloqueos son las tales famosas VPNs. Acá tenemos una gráfica de los totales de la prueba local con los totales de la prueba VPN, pero para hacer una comparativa tal cual de la gráfica hay que tener varias aristas, ya que las VPNs es un campo muy grande, incluso daría para otra investigación entera, pero lo importante a destacar acá es que las VPNs pueden usar sus propios DNS, pero no necesariamente siempre explicitan cómo operan ni qué DNS usan, por lo que una comparativa tal cual tiene como varios disclaimers. Después también un entrevistado particular puso en debate qué tan accesibles son las VPNs, debido a que, bueno, para acceder a una VPN necesitamos una tarjeta de crédito internacional y sabemos que eso es más o menos común en los distintos países, y a su vez el costo es relativo a la situación económica del país, porque recordemos que muchas de las VPNs tienen un precio en dólares y sabemos que no es lo mismo $20 en Uruguay, $20 en Argentina, $20 en Cuba, no es exactamente lo mismo. Y también todo lo que es el criterio de negocio y viabilidad de las VPNs. Sin embargo, también existe, en contraparte, alternativas sin costo, como son las encriptaciones DOT y DOH. Sin embargo, también se estila que el usuario promedio de Internet de la región no necesariamente sabe de su existencia o no usa un navegador basándose en esas propiedades. Acá tenemos también, como mencionaba antes, qué temáticas eran las más bloqueadas en las pruebas locales. Acá podemos ver cómo predomina en Uruguay y Argentina GMB. GMB refiere a lo que es juegos y apuestas en líneas, gambling. Y también vemos Cultur en Argentina, El Salvador y Venezuela, que Cultur refiere a cultura. Cuando yo digo cultura, no solo a cultura de cultura, sino también abarca lo que es entretenimiento. Y entretenimiento se entiende así todo lo que son series, películas, partidos deportivos. Entonces hay que hacer ese pequeño disclaimer. Acá tenemos los resultados en las pruebas VPN. Vemos como gambling perdió un poquito de fuerza, pero Cultur sigue presente. Y a su vez vemos resultados interesantes, como por ejemplo en Honduras, no sé si llegan a ver ahí, dice news, que es noticias. Y en Cuba dice com, que es medios de compra online. También hicimos resolvedores con resolvedores abiertos. Las pruebas con resolvedores abiertos arrojaron un solo tipo de resultado de anomalías DNS Experiment Failure y se divide en dos resultados, NX Domain y Surfail. Acá tenemos el cuadro comparativo de NX Domain y Surfail, y también acá podemos ver cosas interesantes. Por ejemplo, en Venezuela solo presenta resultados de tipo NX Domain, lo que podría o no indicar una especie de estrategia a la hora de bloquear. La transparencia es otro tema importante, ya que, como mencioné anteriormente, la lista la compusimos de algunas de las órdenes judiciales en Uruguay y Argentina, y si bien hacer públicas estas órdenes contribuyen a investigaciones como esta, no todos los bloqueos se llevan a cabo mediante órdenes judiciales, así que, bueno, la transparencia también, ese pequeño disclaimer. Bueno, como conclusiones, podemos concluir que las técnicas implementadas en los eventos de bloqueo no son homogéneas en la región, sino que dependen de las capacidades técnicas, los marcos regulatorios y los objetivos políticos de cada país, y asimismo detectamos que las VPNs es una estrategia bastante eficiente para evadir estas restricciones.
Bueno, como futuros pasos recordamos de que este es un trabajo que aporta un primer aporte empírico de estudiantes universitarios ante la escasez de investigaciones en la región, y también sabemos que este tema puede y debe seguir investigándose, entonces planteamos como varias líneas de cosas que estaría bueno profundizar, como las características de las VPNs, realizar tal vez más iteraciones en el tiempo, acortar la lista a dominios de categorías más específicas, o incluso también refinar algún software. Muchas gracias. Thank you so much, Camila. Are there any questions? Muchísimas gracias, Camila. ¿Hay alguna pregunta para Camila en el salón o por vía Zoom? Así, a ver. Aquí hay alguna pregunta. Censuraron. Yo soy Douglas. Felicitaciones por la presentación. Me gustó mucho el formato, muy creativo. El primer pedido que quisiera hacer es ¿por qué no incluiste a Brasil? Me imagino que sea porque es muy complicado, pero me gustaría traerte como sugerencia que se ocuparan de Brasil, y también cosas que suceden en Brasil y que suceden también en Argentina son bloqueos que se solicitan pero no son judiciales, por instituciones no judiciales, pero que imponen algunos tipos de bloqueo. Y me gustaría que comentaras un poco sobre eso. Muchas gracias. Te voy a repetir la pregunta a ver si la entendí bien debido a la barrera de idioma. Me estás diciendo que tanto en Brasil como en Argentina hay bloqueos que pasan por otra vía que no son necesariamente las órdenes judiciales. Sí, exactamente. Cuando decimos este tema de la transparencia, tenemos que hacer este disclaimer que si bien es un avance, ¿no?, de que estas órdenes judiciales sean públicas para cualquiera que quiera acceder a la página de Internet, ¿no?, libre, sí, entendemos que también hay varias regulaciones y otro tipo de maneras de bloquear que no necesariamente pasan por una orden judicial, entonces la transparencia está como en debate ahí. O sea, por un lado te muestro las órdenes judiciales, pero por el otro hay otro tipo de maneras de bloquear. Entonces, sí. Gracias. Felicitaciones, Cami, por la presentación. Un orgullo verte ahí. Gracias, Carlos. Yo más que una pregunta era pedirte si podías contar un poquito más qué es ONI y de repente invitar a quienes estén interesados en estos temas participen, porque ONI se nutre de los datos de los tests que hace la gente. Perfecto. Bueno, ONI es una plataforma, una aplicación web gratuita de código abierto que es bastante fácil de usar, diría yo, que no soy tan técnica, que básicamente vos les das un listado de páginas web, en lo particular URLs, y ONI, una vez le das este listado, empieza a hacer diferentes pruebas. Estas pruebas tienen cierto tiempo de demora, eso es importante. ¿Se acuerdan cómo mencioné que en Cuba no pudimos hacer las pruebas por estos tiempos? Pero si ustedes tienen las ganas, los invito a descargárselo. Es muy intuitivo, muy fácil de usar. Básicamente, una vez ustedes carguen los sitios web, les va a dar los resultados, les va a mostrar estos dos tipos de anomalía y en base a eso también les va a dar como una especie de spreadsheet donde van a tener los distintos resultados y tipos de técnicas de bloqueo. La verdad está bastante fácil de usar y una vez estos resultados se ejecuten, quedan subidos, yo creo que de manera automática, por favor Carlos corregime, a la base de datos de ONI, que es súper importante para investigaciones como esta. Como recordamos, esta lista de 4.000 dominios la logramos bastante por esta base de datos abiertas de ONI, así que está buenísimo. Thank you so much, Camila. Another round of applause. Muchísimas gracias, Camila. Un aplauso grande para ella.